Hola, Polímata. Pues tal y como prometí, estamos en el segundo capítulo de Entre Polímatas con David Alayón. Esta vez nos va a acompañar David, que es uno de los polímatas que nos recomendó Javier Recuenco en el último. Si no lo habéis visto, os recomiendo que os vayáis a verlo porque fue un auténtico placer hablar con Javier. Y la verdad es que cuando me habló de David, como yo ya le conocía y ya le había escuchado en Heavy Mental y le había leído en algunos sitios, pues me pareció una idea estupenda invitarle y ha tenido la amabilidad de venir como segundo invitado. David Alayón es, como todo aprendiz de polímata, curioso y amante del aprendizaje. Dicho en sus propias palabras, adicto incluso al aprendizaje. Solo tiene 36 años, pero ya ha montado varias empresas y en la que está ahora más centrado es en Innuba, que es una empresa muy interesante porque ayuda a otras empresas a innovar, pero desde un enfoque diferente, desde el enfoque social. ¿Qué significa esto? Bueno, les ayuda a lanzar proyectos, productos que generen rendimiento económico, pero además que tengan un impacto positivo desde el punto de vista social. Por lo tanto, como comprenderás, no vamos a perder la oportunidad de hablar con David sobre innovación, que es uno de sus grandes temas. Lleva muchos años, no es la única empresa que ha fundado ni en la que ha participado sobre innovación. Trabajó en Inditex, en la parte de innovación. Tiene otra empresa que se llama Mindset, también relacionada con la cultura empresarial y la innovación. Por lo tanto, es un auténtico experto. Y como no, la innovación nos interesa a todos los polímatas porque es uno de esos grandes principios que han movido el mundo y que nos diferencian de otros animales. La otra faceta que tiene David que me interesa mucho es la de profesor. Él da clases en escuelas de negocios, en universidades y da clases de muchas cosas, pero me interesa especialmente una de ellas, que es aprender a aprender. Como cualquier polímata que se precie, una de las cosas que más nos interesan es cómo podemos aprender a aprender, es decir, coger habilidades que nos permitan aprender más rápido y aprender las cosas adecuadas. Así que profundizaremos también en este tema con él y bueno, no tendrás queja porque según el World Economic Forum, dos de las habilidades más importantes para 2025 que están demandando las empresas son, por un lado, el aprendizaje activo y por otro lado, la innovación. Son los dos temas principales que vamos a tocar en la entrevista. Probablemente saldrán algunos más, al final esto es una charla. Pero bueno, sin más, vamos con David. Hola David, bienvenido. Hola Val, encantado. Lo mando en forma de pregunta porque estábamos con la duda de si se estaba grabando o no. Pues nada, antes de nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista, que sé que estás liadísimo. Nada, un súper placer. Y más para hablar de polímatas y de temas tan interesantes como innovación y aprender a aprender. O Sí, sea que, efectivamente, yo sé de buena tinta porque tenemos conocidos en común que te interesa mucho el tema de la polimatía. Y bueno, cuando Javier me habló de ti, como yo ya te conocía, dije, pues perfecto, o sea, me viene que al pelo. Y aún así no te pienses que te lo voy a poner fácil. Ya sabes que las entrevistas que me gusta plantear a mí son profundas, pero bueno, vamos a empezar por una que me interesa personalmente mucho y que creo que quiero que me des más bien tu punto de vista, porque aquí hay muchos enfoques diferentes, que es por qué los seres humanos tenemos la necesidad de innovar. bien, bien. Fácil, así, Sí, para empezar. fácil. ¿Por qué los humanos? A ver, yo después yo creo que te hubiera contestado esta pregunta de manera muy diferente hace un año que ahora mismo. No solamente por el tema del COVID, que también, pero porque hace muy poquito que terminé un máster en ciencias cognitivas y me dio un cambio, digamos, bastante fuerte de cómo pensaba que funcionaban ciertas cosas y cómo pienso que funcionan ahora una vez que entiendo diferentes componentes del cerebro y de cómo pensamos y de cómo actuamos, ¿no? Entonces yo diría que una de... ¿Por qué necesidad de innovar? Claro, por poner un poco de contexto, por definir qué es innovación, ¿no? Porque al final también podemos entender de muchas maneras qué es innovación. Estupendo, pues empecemos por ahí. Necesidad de innovar, ¿no? O sea, yo innovar, o el proceso de innovación, yo lo considero como, en el fondo, la búsqueda, ¿no? De soluciones novedosas, ¿vale? O que resuelven de manera novedosa un problema existente, ¿no? Y a partir de ahí, si nos vamos a un terreno un poco más empresarial, pues decimos, me gusta definirlo
como que comercialices con éxito esa solución, ¿no? Es decir, no es solamente plantear la solución y que resuelva un problema, sino que la comercialices con éxito o la lleves ¿no? Es como un poco la diferencia entre imaginación, creatividad e innovación, ¿no? Tú Ujú. imaginas un montón de ideas, creativamente esas ideas o esas ensoñaciones las tangibilizas en ideas, la innovación lo que hace es convertirla en realidad, ¿no? En algún producto, servicio, herramienta, algo que sea activable y que resuelva el problema, ¿no? Entonces, claro, la pregunta sería, ¿por qué los humanos tenemos la necesidad de resolver problemas de manera creativa o novedosa, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una especie como de instinto natural que tenemos a la curiosidad o a la exploración, ¿no? Digamos que no es, de alguna forma como que estamos muy inclinados constantemente a explorar. De hecho, vamos, hasta hay componentes, hay mecanismos en el cerebro que de alguna forma premian la exploración, ¿no? Tenemos ese punto de neurotransmisores, una dopamina, que nos mete un chute cada vez que descubrimos algo nuevo, ¿no? Al igual que cada vez nos llega una notificación de WhatsApp, también nos mete un chute de dopamina, ¿no? Pero bueno, digamos que la propia naturaleza ha sido muy sabia y la evolución también, y nos ha generado como diferentes mecanismos que nos promueven o nos impulsan a seguir investigando, evolucionando, progresando, encontrando nuevas fórmulas para crecer, ¿no? Por tanto, yo diría que va un poco en nuestra naturaleza esa parte de exploración, de curiosear, y creo que también, y gran parte de nuestro cerebro también tiene la culpa, de intentar resolver problemas, ¿no? Se suele decir que el cerebro intenta dotar de sentido a las cosas, ¿no? Aunque no lo tienen, no podemos, o sea, nuestro cerebro como que no le gusta que alguien no tenga sentido, incluso lo rellena con información cuando no hace falta, incluso nos genera problemas, nos genera conflictos, nos genera prejuicios y sesgos cognitivos y diferentes partes, ¿no? Pero esa parte de intentar dotar de sentido tiene mucho que ver también con intentar resolver problemas, ¿no? Cuando hay un problema, hay una falta de información, hay algo no resuelto, hay un punto de decir, ostras, esto no está bien hecho, hay un punto ahí de vamos a intentar encontrar nuevas fórmulas para abordarlo de manera diferente. O sea que yo diría que está en nuestra propia naturaleza, el tema de innovar. Es casi una necesidad fisiológica, por lo que estás diciendo. Es decir, cuando observamos que algo como un vacío, es como que tenemos que llenarlo, ¿no? Tenemos que buscar, tenemos que explorar. Obviamente, eso la evolución nos ha premiado en que esa exploración, esa innovación nos ha hecho sobrevivir, ¿no? Y adaptarnos al medio que tenemos. Totalmente. De hecho, hay un autor que luego lo nombraré, pero a mí me dejó muy pensativo el planteamiento que tiene, que le sería partidario de intentar cambiar el que nos llamemos Homo sapiens por Homo docens, ¿no? Porque él dice que nuestra capacidad cognitiva, ¿no? La parte de sapiens, es un valor diferencial, pero no es nuestro principal valor como especie, que de alguna forma nos ha llevado a progresar. Nuestro principal valor, y por eso mete la parte de Homo docens, ¿no? Es que nos hemos conseguido enseñar a nosotros mismos de una manera sistemática y progresiva. Es decir, somos la única especie que nuestras nuevas generaciones tienen un plan organizado de aprendizaje donde se recopila absolutamente todo lo que llevamos y a partir de ahí sirve como punto de partida para seguir evolucionando, ¿no? Mm. O sea que me gusta también esa mirada de, o esa, ¿no? Además, me parece que has escogido muy bien esa parte de innovación y aprendizaje, casi como dos ejes que se van cruzando a nivel de progreso como especie, ¿no? Muy bien, muy interesante. ¿Qué crees que ha ocurrido en las últimas décadas relevante en cuanto a innovación? ¿Crees que innovamos de manera diferente o básicamente hacemos lo mismo, lo que pasa es que tenemos tecnologías diferentes? Yo, no, yo sí que creo que ha habido un cambio bastante grande a nivel de, ya no solamente en el cómo, sino el para qué innovamos. O sea, yo creo que ha habido un cambio que es la propia de la palabra innovación, ¿no? Yo creo que históricamente la innovación estaba muy vinculada, o incluso ha llegado momentos en el que había una especie de símil, ¿no? Entre innovación e I+D, investigación y desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que históricamente se ha enfocado mucho la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Tienes un grupo de gente, ¿no? Muchas veces desconectada de la realidad, ¿no? Investigando cosas con un periodo de tiempo relativamente extenso para intentar encontrar hallazgos que luego desarrollar cosas con ello, ¿no? Pueden ser productos, servicios, pueden ser soluciones, ¿no? El gran problema es que muchas veces, claro, eso ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Está hecho al vacío, ¿no?
in a vacuum. O sea, tú puedes innovar, ¿no? Puedes desarrollar nuevos productos y servicios, investigar al vacío, que cuando lo llevas al mundo real, a lo mejor hay una disonancia, ¿no? A lo mejor pues ya no vale, o a lo mejor ya hay otra solución en el mercado, o a lo mejor se plantea de una manera diferente. Claro, entonces en el mundo más científico, incluso por ejemplo en el mundo más vinculado, por ejemplo, con la investigación relacionada con la salud o con el tema genético, pues a lo mejor tiene sentido por la propia idiosincrasia del sector, pero no puedes hacer eso cuando quieres desarrollar una herramienta tecnológica que va a solventar un problema actual, ¿no? Actual me refiero que además varias personas están intentando resolverlo al mismo tiempo. Tienes que de alguna forma, y sobre todo tampoco tienes, si quieres desarrollar un producto para que un público objetivo lo vaya a comprar o lo vaya a asumir como suyo, lo vaya a interiorizar en su día a día, o estás pegado al consumidor o lo pierdes, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una especie como de tránsito de una innovación bastante más, bueno, desconectada, incluso elitista en muchos aspectos, a una innovación bastante más democratizada y más vinculada con el usuario final, ¿no? Por eso bueno, diseño centrado en el usuario, o la parte de design thinking, o estar muy, muy centrado en las necesidades que quieres solventar, ¿vale? No tanto lo que quieres conseguir, sino lo que quieres resolver, ¿no? Hay como cambios de paradigma que yo creo que sí que han hecho un cambio ya en la parte de democratización, en la parte del para qué innovamos. Bueno, luego se ha innovado mucho tiempo empresarialmente por necesidad y poco a poco, bueno, quiero pensar, no siempre, pero quiero pensar que se innova también por anticipación, es decir, por buscar una ventaja competitiva. Yo siempre digo que no hay peor forma de innovar que con el agua al cuello, aunque evidentemente también tiene su ventaja porque tu ingenio y tus recursos, la verdad que se ponen en un terreno bastante más óptimo, pero digamos que tienes uno o dos disparos, ¿no? En el sentido que solo tienes muy pocas posibilidades para poder, y la innovación yo creo que tiene un punto de prueba y error y de fallo y de experimentación y de mejora, ¿no? Entonces quiero también pensar que aparte de eso, de la parte de democratizar y centrar en el usuario y de vincular la parte de investigación y desarrollo para vincularlo más a un proceso de innovación más compacto, creo que también eh, cada vez se innova más por temas estratégicos de anticipación y de propuesta de valor que por necesidad o urgencia, ¿no? ¿Crees que la extrema competencia que ha generado el sistema capitalista las últimas décadas pueden ser parte de este cambio de paradigma? El hecho de que tú tengas ya que trabajar estratégicamente la parte de innovación y no como una reacción, porque si no tendrías que estar reaccionando constantemente porque constantemente entran nuevos players al mercado y si tú no innovas te vas a quedar atrás, ¿no? Entonces, claro, antes, a mediados del siglo XX, pues tú tenías una serie de competidores, pero los tenías bien localizados y normalmente pues eran 5, 6, 10, ¿no? Dependiendo del sector. Ahora mismo, sobre todo los que conocemos más el mundo de la tecnología, ¿no? Empresas startups, tú sabes que enseguida salen como setas, ¿no? Tú Total. creas tu empresa que es innovadora y a los 2 años tienes otros 10 competidores y a los 3 igual hay 50. Entonces, si tú no piensas estratégicamente en la innovación, es posible que directamente tu tiempo de vida vaya a ser nada. Vamos, yo creo que está totalmente relacionado. Como tú dices, al final, yo creo que una empresa bien asentada, hace a lo mejor, no sé, 40 o 50 años, tenía ya, digamos, una inercia suficiente como para poder superar diferentes competidores, incluso comprarlos, los tenía muy bien mapeado, sabía perfectamente cómo adelantarse a ellos, podía utilizar diferentes activos para ello, ¿no? Pero ahora, claro, ahora mismo pasan dos cosas. Por un lado, cualquiera puede ser tu competidor en cualquier momento. Y de hecho, hace poco, dando una ponencia, ¿no? En temas del mundo banca, sacaba un estudio que decía, bueno, entrevistaban a un conjunto de personas bastante amplio, de diferentes, en Estados Unidos, de diferentes backgrounds y diferentes edades, y le preguntaban qué pasaría si alguno de estos servicios empezase a dar, a ofrecer servicios financieros, ¿no? Y ponían Amazon, ponían Facebook, ponían Google, ponían Apple. ¿Te pasarías y dejarías tu banco por uno de esos? Había un ratio altísimo de gente. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de PayPal, que lo ponían,
yo creo que casi llegaba al 50% que dirían que sí, que se pasaría. Si, por ejemplo, pudieses domiciliar una nómina y tener diferentes, o tener una hipoteca, o por ejemplo en el caso de Apple, que está también muy, muy elevado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una entidad no relacionada con el mundo de las finanzas, como puede ser Apple, como puede ser Amazon, si lanzase servicios financieros, hay mucha gente que se pasaría y seguramente los bancos no lo tienen mapeado como competidor, ¿no? ¿Qué significa esto? Que como tienes una masa crítica de usuarios y estás en un territorio bastante más horizontal que no vertical, puedes moverte de un sitio a otro de manera bastante eficiente, con además con mucha masa crítica de usuarios, que ya los tienes cautivos en muchos aspectos, y puedes cubrir un territorio. Esto que ha hecho que las empresas cada vez sean bastante más proactivas en cuanto a búsqueda de competidores, activar de nuevos servicios, toda la parte de cross-selling, ¿no? O apertura horizontal de diferentes servicios para poder seguir siendo competitivos. O sea que eso es por un lado lo que ha pasado, ¿no? Competidores que surgen de cualquier sitio y de cualquier manera. Y luego por otro lado, ya no solamente competidores, sino la parte de cambios, ¿no? Yo creo que estamos sufriendo me gusta mucho un término que es el término de posnormalidad, ¿no? O tiempos posnormales, que tiene que ver mucho con el tiempo que vivimos, que es una normalidad, podemos considerarla como una especie de estadio estable, ¿no? Todo parece que está estable, sí, hay ciertos cambios, para, digamos que si miras 10 años atrás, no todo había cambiado, ¿no? O muy pocas cosas habían cambiado, o no había nada tan disruptivo. Pero claro, en el punto en el que estamos, se habla de que estamos en un tiempo postnormal, es decir, hemos dejado una normalidad y estamos en busca de otra, ¿no? Y estamos en ese tránsito de una a otra. La reflexión ahora es qué pasa si no encontramos esa nueva normalidad y vivimos en una posnormalidad constante, porque los tiempos de cambio o de tránsito son más largos que los tiempos de estabilidad, ¿no? Entonces, claro, esto a las empresas les genera bastante acongojo, ¿no? En el sentido de que están diseñadas para perdurar, no están diseñadas para cambiar, ¿no? Entonces, todo el tema de cambios es otro tema que yo creo que es, bueno, otro revulsivo en cuanto a la innovación, ¿no? Hay muy pocas palancas dentro de una compañía que le permitan estar en constante adaptación. E innovación es una de esas pocas palancas que le permite estar en ese estadio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es otra cosa que se ha elevado principalmente por ese motivo. Si tú tuvieses que montar ahora una empresa desde cero, una empresa de innovación, como ya lo has hecho, esta pregunta es fácil. ¿Qué buscas tú, qué habilidades buscas tú en las personas que contratas y qué habilidades quieres desarrollar en las personas que tienes y que ves fundamentales? Primero esto, ya te lanzo la segunda pregunta que está muy relacionada. ¿Qué contexto necesitas? Es decir, habilidades y ¿Vale? contexto que tienes que generar dentro de la empresa para que de forma nativa esa empresa funcione ya como debería funcionar una empresa moderna, ¿no? Que es que no se tenga que adaptar a esa situación que acabas de mencionar, sino que conviva de forma saludable como algo normal, ¿no? Vale. Pues a ver, desde el punto de vista de competencias, de qué pediría a las personas que entren, fíjate, yo sí que hay una cosa que he aprendido con el tiempo y después de diferentes emprendimientos y de trabajar en diferentes empresas, que es que el conocimiento más hard es algo que se puede aprender relativamente mucho más rápido que competencias un poco más transversales o competencias blandas, ¿no? Es decir, yo pediría antes que esa persona fuera polímata, es decir, que de alguna forma tuviese diferentes áreas de expertise a nivel de conocimientos, pero me daría un poco igual las que tuviera, porque sé que lo que para dedicarse al mundo de la innovación va a poder aprenderlas, va a poder aprender herramientas, metodologías, enfoques, pero pediría, por ejemplo, pues que tenga la capacidad de tener un pensamiento estratégico, pensamiento creativo, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, capacidad de aprendizaje, ¿vale? Aprendizaje relativamente rápido y efectivo. Resolución de, o sea, temas relacionados con problem solving, con resolución de problemas, que lo conecto también con la parte creativa, incluso con la parte de pensamiento sistémico. Eh, que no trabaje o que no tenga una mentalidad muy cortoplacista, sino que pueda trabajar a diferentes velocidades, como digo yo, ¿no? En el corto, en el medio y en el largo plazo y que pueda combinarlos que tenga, por ejemplo, eh, eh, dotes de comunicación. Hay una parte muy fundamental en el mundo de la innovación que es tener la capacidad de influir, es decir, de hacer que las cosas pasen, de vender ideas, de impulsarlas, tener también esa capacidad de liderazgo. Es decir, de alguna forma pediría pues esa polimatía, tanto en la parte de competencias más transversales o más blandas, y que evidentemente tuviese áreas de expertise. Pero ahí me daría un poco igual, es decir, me daría un poco igual que tuviese un área muy profunda no sé, de conocimiento sobre antropología y filosofía y no lo tuviese de tecnología. Me daría igual. ¿Por qué? Porque
con esa visión y con esa mirada, en un equipo multidisciplinar con otras personas, va a poder enriquecer y la solución va a ser espectacular. Y si tiene que aprender, pues no sé, de gestión de proyectos, o de procesos de innovación, o de herramientas de ideación, lo va a aprender. Lo va a aprender cómo ha tenido esos verticales y cómo ha generado esa serie de competencias. Digamos que cada vez doy más importancia a las competencias blandas, pero sí, sí, y esto es importante, más lo digo muchísimo, tiene que tener como mínimo un área de expertise, ¿no? Yo siempre digo que hay ¿no? Esas geometrías, ¿no? De talento, ¿no? Que se habla de talento en forma de T, talento en forma de pi, de talento en forma de M, ¿no? Que vas como cosechando diferentes áreas de expertise y competencias transversales. Lo peor que te puede pasar es que pierdas tus áreas de expertise solamente para quedarte en un espectro transversal, porque yo siempre digo, te conviertes en el clásico jefe de old school, ¿no? De una persona que tenía un área de expertise y poco a poco la va perdiendo para ganar otras dotes de gestión de equipos. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que ni siquiera tienes criterio para poder coordinar tu propio equipo, básicamente porque no has perdido esa área de conocimiento. Entonces es muy interesante mantener los mínimos de área de conocimiento y ser que me gusta también el término de neogeneralista, ¿no? Como el libro este de Mikkelsen, que habla sobre que los neogeneralistas, al igual que los polímatas, ¿no? Pero me gusta la parte de neogeneralista porque él habla de que en un momento dado somos generalistas y nos convertimos en expertos para volver a ser generalistas en otro ámbito, ¿no? Estás como en esa constante eh, fluir de aprendiz vuelves a ser aprendiz de algo cuando eres experto ya en cuatro o cinco cosas, ¿no? Entonces me gustaría, yo buscaría personas y busco y sigo buscando y sigo potenciando, porque también potenciamos mucho la formación interna, tanto peer-to-peer como en temáticas concretas, justamente para potenciar ese tipo de cosas. Eso a nivel de competencias. Y luego a nivel de contexto, de cuál es el ambiente, ¿no? A mí me gusta mucho, y lo llevo también comentando o intentando aplicar allá donde voy, una figura, un marco de referencia que lo pone una autora que se llama Tina Silic, que se llama el motor de la innovación, ¿no? The Innovation Engine. Y básicamente es bueno, como no diría que es un framework, es más como un mapa visual que tiene en cuenta como seis ejes. Y además lo pinta como una especie de cinta de Moebius porque están todos conectados los seis ejes, ¿no? Y tiene tres ejes centrales, que es la actitud, la imaginación y el conocimiento, que son tres ejes vinculados a las personas, y tres ejes externos, ¿vale? Que es la cultura, el hábitat y los recursos. Y son seis ejes que yo tengo como muy presente para intentar potenciar, que además se retroalimentan entre sí, ¿no? Ya, por ejemplo, dice que una cultura de la innovación genera que cada uno tengamos una actitud innovadora. Y una actitud innovadora genera cultura de la innovación. Lo mismo con el hábitat, ¿no? Un hábitat que fomenta la innovación y la creatividad va a fomentar la imaginación. Y la imaginación revierte a su vez en tener un hábitat que genere inspiración para ello, ¿no? Y luego, cuanto más conocimiento tenga, más recursos desbloqueas. Cuanto más recursos tenga tu ordenador, más conocimientos puedes adquirir, ¿no? Eh, y me gusta hablar de eso, me gusta hablar de hábitat, de cultura, de conocimientos, de recursos y una parte más interna quizá de actitud Me e gusta mucho imaginación. lo que comentas de cómo se relacionan estos 6 principios, porque me recuerdan mucho a lo que es en pensamiento sistémico el tema de la retroalimentación, ¿no? Cómo las cosas normalmente no van de un punto al otro, como nosotros imaginamos como seres humanos, porque tenemos esa limitada capacidad cognitiva para pensar de causa-efecto, sino que normalmente las causas y los efectos están relacionados entre sí y Ujú. cómo las cosas se retroalimentan entrando en ciclos de crecimiento exponencial, ¿no? Y cómo ese hábitat con esa persona que representa ese hábitat es mucho más potente que simplemente la suma de las dos partes. Total, Muy totalmente. interesante, muy interesante. Pues mira, vamos a cambiar un pelín de tema, aunque seguimos con la innovación, que es una duda que yo tengo a nivel personal, y es ¿quién dirige la innovación? Ahora vamos a ponernos en un plano global, ¿vale? O sea, ¿quién dirige la innovación? Porque muchas veces se habla de que los gobiernos tienen que invertir en innovación, otras veces hay gente que dice que no, que son las empresas las que tienen que innovar. Hay quien dice que son los individuos. ¿Quién, de alguna manera, tiene el peso de la innovación? Probablemente no hay una respuesta simple, pero bueno, te lo planteo como una pregunta simple. ¿Vale? Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Supongo que no hay una respuesta única para esto. No,
No, de hecho, fíjate, has formulado la pregunta y hay algo que me ha rechinado y está diciendo, ¿por qué me rechina la pregunta? Y fíjate, yo creo que tiene que ver con la relación de dirigir e innovación. O sea, de alguna forma, bueno, hace ya como 5 años, diseñé específicamente, en ese momento trabajaba en Inditex, y diseñé específicamente una especie de modelo que lo llamé innovación líquida. Y justamente lo que intentaba era que nadie dirigiera la innovación, es decir, que no hubiese un ente que la dirija, sino que hubiese entes que la faciliten, ¿no? Es decir, es como un cambio de paradigma, en el sentido de que la innovación, digamos que eh, de alguna forma puede tener una serie como de políticas orientadoras o de principios o de ciertas guías, pero no creo que pueda estar capitalizada por un área o capitalizada por un director o por una sola visión, sino yo creo que fluye. O sea, yo creo que la innovación fluye, literalmente, y comienzo con la pregunta del principio, o sea, todos constantemente estamos innovando, a lo mejor innovamos de manera incremental, poquito a poco, buscando pequeñas mejoras y otros innovan de manera mega disruptiva, ¿no? Porque tienen la posibilidad de hacerlo, pero todos estamos innovando. Y no hay nada peor como un equipo da igual, que sea en una empresa o que venga un gobierno, que sea un grupo de individuos, que de alguna forma vengan con la bandera de la innovación, ¿no? Sino, ostras, hay mucha gente que está innovando, que está haciendo cosas interesantes y creo que hay otras problemáticas como puede ser la optimización de esos recursos, el conocimiento para ser más efectivos innovando, la comunicación entre diferentes áreas que no están conectadas a la hora de innovar, no por silos, ¿no? Está ese punto de que me ha pasado, empresas que hay dos áreas haciendo un proyecto exactamente igual y porque no se hablan, lo llevan a cabo, ¿no? Cuando realmente la magia es esa fluidez, ¿no? Entonces yo creo que la innovación creo que cada vez más se tiene que vincular con la facilitación o la canalización de la innovación y no tanto como con la dirección. Cuando tú decías, por ejemplo, es que los gobiernos deben invertir en innovación, deben invertir en innovación las empresas, ¿de quién es la responsabilidad? Pues ahí me ha venido un modelo del MIT que básicamente es un modelo que nombra a 5 ejes de trabajo que tienen que darse, o más que ejes de trabajo, 5 actores que se tienen que dar para generar un hub de innovación, ¿no? Ellos hablan de, bueno, San Francisco es un hub, Tel Aviv es un hub, Berlín es otro hub, Boston para temas de robótica es un hub. Bueno, hay diferentes hubs. Y claro, ellos destilaron qué ocurre en esos hubs. Y llegaron digamos, a la conclusión que hay 5 agentes en los que son exitosos que trabajan de forma sincronizada, ¿no? Y ahí está un poco la magia. Y todos invierten en lo mismo, pero cada uno son entes independientes, ¿no? Un hub tiene que tener apoyo del gobierno. Vale, el gobierno tiene que invertir o por lo menos facilitar, ya sea en infraestructuras, en ayudas, en lo que sea, la innovación. Tiene que haber una pata universitaria, es decir, tiene que haber un punto más vinculado con la parte académica, incluso más vinculado o más bien desvinculado con las necesidades digamos, del negocio, de las empresas, ¿no? Y más vinculados con la parte académica. Y tienen que tener un rol activo las universidades. Tiene que haber empresa privada, ¿vale? Tiene que haber empresas que de alguna forma potencien y lo vinculen con el negocio y lo conviertan en productos y servicios. Tiene que haber emprendedores, tiene que haber talento emprendedor que esté emprendiendo y que genere soluciones. Y luego tiene que haber capital riesgo, o sea, tiene que haber fondos de inversión que quieran invertir ahí, no solamente los gobiernos. Y creo que cada uno de estos agentes, universidades, gobiernos, empresas, capital riesgo y emprendedores, cada uno puede aportar desde su prisma en este ecosistema y hub de la innovación. Y yo creo que todos tienen la misma responsabilidad de hacerlo, pero desde áreas muy diferentes. Y creo que la magia surge cuando todo esto se pone en sincronía, ¿no? Como que está en la misma vibración y digamos que la innovación emerge, ¿no? Hablando de sistemas. Ujú. Muy interesante. Esto va un poco relacionado a la pregunta que te voy a hacer también con este tema. Y es, bueno, al final la sociedad es un sistema complejo. Yo sé que a ti también te gusta mucho el tema de la complejidad, así que te voy a hablar un poco en términos de sistemas complejos. ¿Vale? Y tú sabes que como todo sistema complejo, cuando le metes mano, hay una serie de consecuencias que pueden ser deseadas o no deseadas, pero al final son imprevistas, cosas en las que no habíamos pensado, que pueden darse a varios niveles por debajo de las consecuencias primarias, ¿no? En un segundo nivel, en un tercer nivel, cuarto nivel. Sí. Por poner un ejemplo para que todo el mundo nos entienda.
cuando se desarrolló la fisión nuclear, a los pocos años se desarrolló la bomba atómica. Pero los científicos que desarrollaron la fisión nuclear no lo hicieron pensando en la bomba atómica. Esto ha pasado con muchísimas innovaciones. Entonces, al final, lo que tenemos es que hay gente bien intencionada haciendo innovaciones, investigación en temas que probablemente tienen pensado que van a mejorar el mundo, pero luego de forma imprevista, no es que no lo mejoren, porque obviamente luego están por ahí las centrales nucleares, que bueno, no a todo el mundo les gusta, pero nos ha permitido tener una energía mucho más barata, pero también ha tenido consecuencias como la bomba atómica. Entonces, esto te lo saco a colación porque yo sé que tú eres especialista en temas de innovación social, donde uno de los retos principales, y si quieres aquí ahora nos explicas un poco más qué es la innovación social, pero uno de los retos principales es que además de tener un impacto positivo desde el punto de vista económico, un desarrollo, una tecnología nueva que le ayude a la empresa, por ejemplo, a vender un producto, también tiene que tener un impacto positivo social. Entonces, ese impacto positivo social en un primer término puede ser muy obvio, pero puede haber unos segundos niveles o terceros niveles donde ese impacto sea negativo. Por eso también yo te preguntaba lo de quién debe dirigir la innovación, ¿no? Porque cuando hablamos de vamos a intentar innovar para mejorar algo, cualquier pensador sistémico tiene que tener esto en la cabeza. Yo sé que tú lo eres, entonces me interesa mucho tu opinión sobre este tema. Vale, vale, ahí. Vale. Bien. Por matizar, o sea, por matizar dos cosas, porque. Sobre todo para no mezclarlas, porque creo que son diferentes. Digamos que, por un lado, puedes, como pensador sistémico, complejidad y pensando en la innovación social. Y ahora comento el caso de la bomba atómica. Por ejemplo, un caso puede ser CRISPR, por ejemplo, ¿no? CRISPR, que probablemente sea, bueno, para los que no escuchen, que no, a lo mejor no conocen CRISPR, al final no deja de ser, bueno, una herramienta de edición genética. Lo que pasa es que es no es una herramienta tecnológica, una herramienta puramente genética. Digamos, donde tú programas o eres capaz de orientar, ¿no? A una serie de bacterias que son capaces, ¿vale? De cortar y de pegar trocitos de ADN, ¿vale? Por, digamos, multipropósito, ¿no? De hecho, yo tuve un debate muy grande con un filósofo, con Luis, madre mía, que él me decía, no, pero es que CRISPR es multipropósito, pero la tecnología no puede ser neutral. Yo, ¿cómo que no? Pero si esto está diseñado para cualquier cosa y luego los usos y tal. No, pero es que el diseño lleva implícito, bueno, al final me convenció. Yo creo que CRISPR en el propio diseño lleva implícito una serie de decisiones, otra cosa es los usos que les den, ¿no? Pero digamos que sí que lleva implícito unas decisiones de diseño, ¿vale? Para eso. Pero bueno, CRISPR lo que hace es cortar y pegar diferentes trocitos de ADN que permitiría, por ejemplo, pues desde erradicar pues enfermedades genéticas hasta, por ejemplo, no permitir o conseguir que en 2 o 3 generaciones de mosquitos estos sean incapaces de transmitir la malaria, ¿no? Vale, entonces, claro, tú diseñas eso y diseñas una solución, por ejemplo, el tema de los mosquitos, pero puede tener consecuencias no deseadas de segundo o tercer grado, ¿no? Como por ejemplo, pues haces que los mosquitos no de alguna forma transmitan la malaria, pero eso puede hacer que en la cuarta generación erradiques esa raza de mosquito que es necesaria para un equilibrio en un ecosistema, por ejemplo, de cultivo. Y te cargues literalmente un montón de cultivos, ¿no? O que ese mosquito se aparee con otra raza de mosquito relativamente similar y te puedas cargar o que surja otra cosa o que, no sé, mute de alguna forma la malaria en otra cosa bastante más compleja, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, sí que metería pensamiento de segundo o tercer grado, la parte sistémico, consecuencias no deseadas y la parte de complejidad, ¿no? En cuanto a diseño de solución, y ya no es el uso que se le da, sino las consecuencias que puede tener que no están previstas, ¿no? Claro, concretamente el tema de la bomba atómica y toda la parte bueno, de fisión, y de hecho podemos hablar también de la parte de fusión, que empieza ahora a estar súper de moda, bueno, súper de moda, ya muchos años ahí, pero bueno, ahora con el ITER empiezan a hacer experimentos, ¿no? Pero claro, también existe la bomba H, ¿no? Que la bomba de fusión, ¿no? Claro, eso es diferente, ¿no? En el fondo, ya no es que sea una consecuencia no deseada, sino que tú casi al final, casi cualquier cosa la puedes utilizar con un uso diferente que a lo mejor pueda tener consecuencias negativas. Es decir, no es que
haya generado una solución que por su propio uso haya generado una consecuencia no deseada, sino que ha habido un uso diferente, indebido, malévolo, o como digamos, de otro grupo de gente que a lo mejor lo ha utilizado de otra manera, ¿no? Claro, yo sí que lo diferenciaría porque esto segundo es bastante imposible de manejar, es decir, la innovación yo creo que tiene que tener su curso y siempre va a haber gente que lo puede utilizar, a lo mejor no de forma tan evidente de mal uso, concretamente, pero sí a lo mejor, bueno, para enriquecerse ellos, por ejemplo, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, con el tema de la edición genética, si en un plazo medio se va a generar una especie como de superraza humana. A mí es una cosa que está ahí. Es decir, si empezamos a modificarnos genéticamente y podemos dotarnos de una longevidad mayor, mayor forma física, mayor inteligencia o mayor IQ, si eso no estuviese disponible para todos, habría una especie como de super raza humana, ¿no? Que se hubiese mejorado. Y claro, a mí me preocupa eso por un tema bueno, de quién accede a eso. Si es un tema económico, va a acceder una élite, un 1%, qué va a generar respecto, ¿no? al mundo en el que vivimos. Claro, ahí es cuando empiezan a preocupar este tipo de cosas que pueden ser de segundo y tercer grado. Pero bueno, vuelvo otra vez a la pregunta inicial. Yo sí que diferenciaría es múltiples usos de una innovación que se lanza a consecuencias de esa innovación que genera en segundo y tercer grado. Sí, muy buena puntualización. No lo había Entonces, pensado, pero tienes razón que son dos cosas diferentes. con eso, efectivamente, sí. Y nada, y ahí simplemente lo que tú decías, sociedad es un tema, vamos, un sistema complejo, un contexto complejo. Pensando más en segundo y tercer grado, claro, como cualquier. Claro, la innovación en el fondo es un cómo para abordar contextos complejos, ¿no? Es decir, si tú piensas, por ejemplo, no sé si lo nombró Javier Recuenco, si no, ve el podcast de Recuenco. El tema de la matriz de Snowden, ¿no? O la matriz de Stacy. Pero la matriz de Snowden, que es la del Kinevin, al final da como diferentes directrices dependiendo de dónde estés, ¿no? Si estás en simple, en complicado, en caótico o en complejo, ¿no? Y en complejo, al final tiene una directriz que experimenta, percibe y responde, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer primero es experimentar. Puedes tener una hipótesis, ¿no? Pero es una hipótesis que no te puedes, primero no puedes traer a un montón de expertos que te digan, es así, ni puedes tener la seguridad que es así, sino, bueno, tengo una hipótesis, vamos a experimentar y a partir de ahí percibo y respondo, ¿no? Claro, la innovación es eso. No deja de ser plantear hipótesis que pueden estar más trabajadas o menos trabajadas dependiendo del enfoque que utilices. Si es más puramente complejo, está vinculado o rozando con la parte complicada. Eh, pero es una forma de abordar, ¿no? De navegar a través de la complejidad por la innovación. Por lo tanto, siendo la sociedad un entorno complejo, creo que la innovación es una herramienta muy potente que además la mentalidad de innovación es algo que todos deberíamos potenciar. Mm. De hecho, hay una autora que se llama Carol Dweck que habla de un término que se llama growth mindset, o mentalidad de crecimiento, que yo hasta que leía a ella algo muy parecido hablaba de mentalidad de innovación, en mi caso. Y habla que nuestra capacidad de crecimiento cognitivo como personas de desarrollo está totalmente limitada a nuestra propia actitud con eso, con cómo crecer, ¿no? Y dice que hay gente que tiene un fixed mindset, mentalidad que se viene abajo ante los fallos, ¿no? Que cree que es un fallo, es un fracaso, no es una oportunidad de mejora, de alguna forma el feedback le viene como un ataque, literalmente, no como un proceso también de mejora. No buscan nuevos retos, no salen de su forma de confort. Y la growth mindset es justo lo contrario, ¿no? Es ese punto de estoy más cómodo de fuera de mi zona de confort, incluso cuando consigo que una zona fuera de mi zona de confort se vuelva a mi zona de confort, necesito salir de nuevo, ¿no? Esto ligándolo con la pregunta de antes, ¿no? De qué skills necesitas en una empresa de innovación, pues esto Claro, sería uno muy, muy evidente. sí. Mm, Solo para que me respondas muy rápidamente, porque tampoco quiero extenderme más en esta parte, pero a mí la pregunta que me surge después de tu respuesta es, ¿estamos preparados como sociedad? ¿Como sociedad tenemos esa growth mindset o más bien tenemos la fixed mindset? Te lo digo porque rara vez escucho yo cuando hablamos de innovación o cuando hablamos de entrar en terrenos desconocidos, como el de la economía, por ejemplo, que es un tema que me interesa bastante, Uh -huh. rara vez escucho yo que la gente
tenga dudas o que lo plantee en forma de experimentos. Siempre veo como mucha seguridad y como una mentalidad más de experto, más que de innovador o de explorador. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o es una percepción mía. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que porque tenemos una inercia y una herencia bastante fuerte de la figura del experto y del el diseñar o el crear algo para perdurar. Es decir, llevamos una inercia muy fuerte de tenemos un grupo de expertos que sabe lo que sabe lo que tienen que hacer y nos va a decir lo que tenemos que hacer, que eso conllevaría también otro gran debate, que es el debate de dónde está el mundo de la consultoría ahora mismo. Que requiere un replanteamiento serio en ese enfoque. Pero bueno, venimos de ese punto y luego de ese punto de lo que diseñamos es es a lo que va a perdurar. ¿Qué ha llevado esto? Que la gente se cohíba a la hora de experimentar, porque ostras, yo no soy experto, lo más seguro es que falle. Y que no se haya generado, ni cultivado, ni creado una cultura del error. Pero ojo, yo creo que esto no es aplicable a todas las partes del mundo. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura del error y del fracaso muy naturalizada, ¿no? Y muy de verlo como un aprendizaje. Pero, por ejemplo, en España específicamente, y probablemente en diferentes sitios de Europa, pero concretamente en España, se machaca mucho el fallo. El fallo como fracaso, no como aprendizaje. Entonces, creo que venimos de esa cultura, pero creo que poco a poco se van rompiendo esas barreras y estamos dispuestos más a experimentar. Que yo también he tenido mucho debate con, ostras, yo no digo experimentar a lo loco, en plan de, bueno, pues vamos a gastar no sé cuánta pasta en hacer esto y sé que no va a servir para nada. No, a ver, pongamos una premisa, hagamos incluso una pequeña investigación previa. Esto al final no es prueba y error exclusivamente, sino, oye, pues podemos generar una serie de hipótesis, validarlas y a partir de ahí, o sea, hay herramientas estructuradas para intentar optimizar eso. Al igual que hay herramientas para medir el aprendizaje y tener KPIs del retorno de una inversión en innovación. Entonces, no es que vayamos al loco en plan explorador, sino que hay métodos, ¿no?, que se pueden aplicar. Pero coincido contigo que todavía yo creo que hay una herencia, hay una mochila todavía cargada. ¿Tú definirías Innuba como una consultora? Porque, claro, cuando me hablas ahora del tema de la consultoría, yo, fíjate, le había dado o sea, la había acompañado como consultora Innuba. Igual ahora tú me dices que no os consideráis una consultora, pero bueno, en cualquier caso, ahora me dices el término que tú prefieres que usemos. Pero bueno, en Innuba, básicamente, os dedicáis a innovación social. Y a mí me interesa mucho, aparte de que hagas una breve explicación de lo que significa la innovación social, es desde cuándo se viene haciendo innovación social, porque una cosa es cuando etiquetamos algo y otra cosa es cuando realmente se empieza a hacer, ¿no? Las etiquetas vienen cuando algo se empieza a generalizar. Y a mí me interesa mucho, más allá de, digamos, la moda, entre comillas, de la innovación social, que en los últimos años ha sido un boom y se escucha en todas partes, pero desde cuándo se viene haciendo y en qué momento se le dio esa etiqueta, ¿no? Y por qué. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado en nuestro mundo para que ahora de repente la innovación social sea algo tan importante y sea algo que las empresas no lo ven únicamente como una especie de ayuda a los demás altruistas, sino que lo ven incluso como una forma de ganar dinero? Ujú. Vale. Bueno, contestando a la pregunta de la consultora, hemos tenido, Innuba lo montamos hace 6 años y desde ese mismo instante hemos tenido el debate de qué somos. Entonces hemos pasado por mucha terminología. Somos empresa, somos agencia, que lo descartamos rápidamente, somos un estudio. Al final sí que nos definimos como una consultora, pero con esta matización. Decimos que Innuba es una consultora de diseño estratégico en innovación social. Entonces, ¿qué implica esto? Y además yo lo explico de esta manera. Metemos la pata de consultora y la pata de diseño. Lo que nos lleva a un imaginario un poco más amplio, porque tenemos una pata bastante fuerte en análisis e investigación. ¿Vale? Pues contamos en el equipo con un antropólogo, un sociólogo, hay una parte muy fuerte de tendencias, de investigación cuantitativa y cualitativa, diferentes métodos de innovación para intentar redefinir el problema. Bueno, hay una parte muy fuerte en realmente entender cuál es la problemática, pero no nos quedamos en el diagnóstico y en plantear un roadmap de la solución, ¿no? Ni enviamos un documento de 250 páginas para que se ejecute, sino que lo vinculamos con una solución tangible que acompañamos en su ejecución. Es decir, ¿vale? Este es el reto a solucionar, este es el contexto, son los insights del territorio, la oportunidad, esta es una batería de ideas, nos quedamos con una, te acompañamos a aterrizarla, ¿no?
y acompañamos a los clientes en la propia ejecución de la misma. Podemos ser acompañantes o guardianes, ¿no?, del impacto, o podemos ser ejecutores u orquestadores, ¿no? Hay proyectos que tenemos que lo que requieren es un ecosistema de diferentes entes, diferentes empresas para poder ponerlo en marcha, ¿no? Entonces podemos llegar hasta ese punto. Entonces tenemos una parte de consultoría, pero tenemos una parte de diseño. Y no hemos encontrado todavía un término que nos describa así cómodamente. O sea, que nos definimos de esa manera. Y a ver, innovación social. Claro, ¿qué ha cambiado? O sea, digamos que el mundo empresarial es un mundo que ha montado sus negocios, ¿vale? Las empresas han montado sus negocios intentando encontrar el mayor beneficio posible, ¿vale? Tanto para todo su ecosistema principalmente de accionistas, como para intentar generar el mayor beneficio posible. Y lo hablan en torno a beneficio. Y hay un montón de cosas que se han quedado por el camino, ¿no? Por ejemplo, las empresas históricamente han estado desconectadas del impacto que generan, ¿no? Hay una tasa no pagada por nadie, que es la tasa del planeta. Por ejemplo, entonces, claro, si se pagase esa tasa, que ahora mismo empezamos a pagarlos todos, madre mía, hay muchas empresas que no hubiesen conseguido desarrollar su modelo de negocio, ¿no? Entonces, claro, siempre ha estado desconectada de eso y se han buscado las argucias, ¿no?, y las fórmulas para intentar generar el mayor beneficio para la empresa y para sus accionistas. ¿Qué ocurre? Que las empresas se han hecho muy grandes y con un peso y una huella específica en el mundo, ¿no? Lo que hizo que en los años 50 más o menos se empezase a hablar de la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad corporativa, ¿no? Y empiezan a surgir áreas de responsabilidad social corporativa que lo que intentaban es devolver, tal cual, devolver a la sociedad y al planeta parte del daño que el negocio hacía por su propio desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, se empezaban a hacer acciones altruistas, ¿no? Yo tengo un negocio, me va muy bien, gano 1.000 millones, destino 300 millones o 200 millones a una línea, ¿no?, o incluso una fundación, que ya la separó más todavía, o si no, una pata de RSS, ¿no? Que también se tenía luego incentivos fiscales, bueno, luego se empezaba como que cerraba el círculo a nivel financiero. Pero bueno, lo hicieron con ese foco. Problemas de ese foco que se ha visto, y es lo que ha cambiado en los últimos, diría que 15 años, más o menos. Una área de RSS no resuelve el problema creado por el modelo de negocio de la compañía. Digamos que voy a poner parches, e incluso muchas áreas de RSS no están vinculadas ni siquiera con nada de lo que hace la compañía, hacen otras cosas con otros colectivos. Lo segundo, cuando la empresa no le va bien y no tiene beneficio, ya no digo que le vaya bien en facturación, pero no tiene beneficio para poder destinar a la RSS, donde primero se corta son de las áreas de gasto, porque ni siquiera es un área de inversión, es de gasto puro y duro. Entonces se cortan de primeras por ahí, ¿no? Y luego, claro, tú sigues de alguna forma perpetuando tu modelo, que genera en muchos casos un modelo bastante depredador, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido en los últimos 15 años? Por un lado, que el planeta ha levantado la banderita diciendo, chavales, o paráis de hacer esto, o no es que yo me vaya al garete, sino nos vamos todos, ¿no? Entonces ya es como el primer alto en el camino de decir, tenemos que replantear el modelo. Segundo, los consumidores cada vez somos más conscientes, ¿no? Ya no nos vale por una guerra puramente de precios, sino espera, ¿qué empresa hay detrás? ¿Dónde fabrica esto? ¿Qué esto consume? ¿Compensa? Es decir, ha habido cada vez un mayor nivel, y está habiendo poco a poco un mayor nivel de conciencia que no vincula exclusivamente la decisión de compra al precio. Al mejor precio lo compro, sino a otro tipo de ejes, ¿no? Y cada vez antes eran ejes, por ejemplo, de calidad o de durabilidad, y poco a poco ejes más sostenibles, ¿no? Y luego están los empleados. Es decir, ya como empleados, ya no solamente como consumidores, cada vez exigimos, bueno, un lugar donde sintamos orgullo de pertenencia, donde haya un propósito, no solamente un intercambio de salario por horas hombre o por mi tiempo. Es decir, son sitios donde pasas muchísimas horas y hay un punto también de empowerment y de elección, ¿no? Y claro, las empresas lo que han hecho es pivotar, es decir, ostras, por un lado, el planeta, que encima viene la regulación, por lo tanto me tengo que poner las pilas a nivel sostenibilidad medioambiental. Perfecto. Por otro lado, empleados y consumidores y en general la imagen mediática me afecta con respecto a eso, ¿no? Entonces necesito empezar a cambiar partes internas de gobernanza, de relación con empleados, de relación con consumidores, con nuestra cadena de valor, con zonas geográficas donde genero mi negocio. Entonces, ha habido ese tránsito, ¿no? Y que viene muy acompañado con gente muy de peso que ha empezado a validar el modelo, ¿no?
yo qué sé, desde Unilever o IKEA, que son empresas que de alguna forma llevan bastantes. Existen los 9 gigantes verdes, que son las 9 primeras empresas que empezaron a invertir en productos que eran ecoeficientes o ecosostenibles y generaban ingresos, ¿no? Y son líneas que van muy, muy bien. Entonces validan ese modelo, ¿no? Michael Porter, el de las famosas fuerzas de Porter, lanza hace 10 años más o menos valores compartidos, shared values, donde el tipo decía, ostras, es que las empresas tienen el poder de resolver los problemas, las fundaciones y ONGs no están consiguiendo resolverlo, tenemos que intentar vincular ambas y que haya empresas que con su modelo de negocio resuelvan tensiones. Y empieza a ver eso. Nace B Corp, ¿vale? La certificación de Benefit Corporation, que es una certificación que se le pone a empresas, ¿vale? Que pasan por Innova concretamente está en un proceso a punto de certificarnos ya, que pasan por un proceso donde tocan 6 ámbitos y donde te auditan. Y tú es como tu sello, pues igual que hay sellos de calidad, sellos de no sé cuántos, pues esto es un sello de empresa sostenible. Que por ejemplo Danone lo tiene, es de las pocas empresas, y Ben Jerry's también lo tiene, son pocas empresas grandes, casi siempre son empresas relativamente pequeñas. Entonces, Patagonia valida su modelo de negocio con una fortaleza muy fuerte a nivel de cultura y además con un tono activista. Entonces, hay muchos agentes que de alguna forma están ya no solamente diciendo por aquí es el camino, sino que están validando que es económicamente sostenible. De hecho, a mí me gusta definir la innovación, aparte de, ¿no?, la innovación como desarrollar nuevos productos, servicios, modelos de negocio, soluciones que sean novedosas en su enfoque y comercializarlas con éxito, sino hay 2 apellidos más, sino que sean sostenibles medioambientalmente y sostenibles socialmente, ¿no? De hecho, a mí me gusta hablar de la sostenibilidad como ese triple balance, ¿no?, económico, social y medioambiental. Y si se consigue realmente cerrar ese círculo, creo que estamos dando con la tecla. Es complicado, muy complicado, porque las empresas vienen con, bueno, son transatlánticos, literalmente, que es muy complicado empezar a girar y además hacer que todo el barco gire. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos con áreas muy concretas que se lo creen y que empiezan a ser pinitos y que esperemos que eso sean como caballos de batalla o semillas perdón, caballos de Troya o semillas que vayas plantando y que se vaya contagiando el modelo y que genere un cambio al final, ¿no? Pero bueno, son modelos muy complicados. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimos emprendedores sociales que ya tienen, ya no hablo de nativas digitales, sino nativas sociales, ¿no? Empresas que nacen ya con ese propósito en el centro y que quieren resolverlo y que están demostrando que tienen un modelo de negocio, vamos, totalmente sostenible. Eso probablemente también tiene relación con las nuevas generaciones y la visión que tienen del mundo de las nuevas generaciones, ¿no? Que ya integran el tema del planeta, de la responsabilidad social, ya no como algo que han aprendido, sino como algo que les viene un poco de serie. Que ahora tú hablas con un chaval de 20 años y no concibe que sea de otra manera, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices, que las grandes empresas les va a costar mucho, pero probablemente las nuevas empresas van a nacer ya con ese enfoque. Más que nada porque, como te vi en una entrevista además, ya no es una cuestión de altruismo por altruismo, sino porque les interesa económicamente. O sea, Claro. puede haber un CEO que esté muy implicado y que realmente le importe el medio ambiente, pero a uno que no le interese puede decir, bueno, mira, no me interesa, pero es que me interesa desde el punto de vista económico, por lo tanto lo voy a llevar a cabo, ¿no? Y al final el mercado empieza a premiar este tipo de empresas. ¿Qué También hay un Sí, relevo generacional también, por ejemplo, que es una cosa que, es decir, empresas que ahora mismo, pues yo qué sé, el comité de dirección tiene de ah, 60 bueno, para también, arriba, claro. va a haber un relevo generacional probablemente en los próximos 10 Sí, años que como van a está hacer. pasando en política, que de repente empiezas a ver, Claro, ¿no?, políticos de 40 años que ya piensan de una manera muy distinta al que tiene 70, lógicamente, porque, claro, porque por mucho que tú aprendas durante toda tu vida, en el fondo, en la juventud, ¿no? Tú ya cargas con una mochila que luego a lo largo de tu vida es muy difícil deshacerte. total. Y es muy difícil que una persona de 70 años, que los hay, por ejemplo, Al Gore, que es uno de los que más Sí. implicado ha estado con el tema medioambiental, es un tío muy mayor, no sé cuántos años puede tener ahora, ¿no? Pero bueno, una pregunta que me surge. Si tuvieses que elegir ahora mismo una innovación social que te parece muy relevante para la próxima década, ¿cuál sería? O sea, ¿dónde crees tú que deberían enfocarse las empresas que es más importante? Vale. Eh, claro, ahí está siempre la dicotomía de urgente versus importante, ¿no? Por eso te he Em, hecho la próxima década, aunque claro. bueno, también puede ser invertir a largo plazo, ¿no? La próxima década, pero A ver, yo creo que la urgencia.
ahora mismo está quizá en la parte más medioambiental. Eh, Todo lo que tiene que ver con la parte medioambiental. Y ya no solamente, por ejemplo, la parte energética, energías renovables, sino el cambio un cambio completo de producción-consumo. Es decir, em, cuando yo hablo de economía circular, porque cuando hablo de economía circular, la gente piensa que economía circular es reciclaje, ¿no? Y la economía circular, como hay un gráfico muy famoso que es la Fundación Ellen MacArthur, que se llama el gráfico de mariposa, y son como diferentes círculos o alas de mariposa concéntricas, ¿no? Que, claro, el reciclaje es casi de las últimas, ¿no? Hay muchas R's anteriores, ¿no? Como reparar o reusar o es decir, hay muchas cosas que se pueden. Ahora mismo, por ejemplo, se nos estropea un móvil y casi es más barato comprar otro, literalmente, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber un cambio sistémico a nivel de industria desde el punto de vista medioambiental. Porque no solamente es, bueno, voy a compensar. ¿Vale? Compensar es una medida de transición. Es decir, si yo genero esta cantidad de toneladas de CO2 y planto no sé cuántos árboles, eso no quita que siga generando esa cantidad de CO2 todos los años, ¿no? Entonces, de alguna forma tendré que, eso lo hago para compensar mientras tanto, pero necesito cambiar mi modelo, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista medioambiental, que además toca yo creo que absolutamente todo, tanto energías renovables, modelo de producción-consumo, modelo de negocio, porque por ejemplo, el tema de la obsolescencia programada, eso tiene que dejar de existir en un modelo de economía circular, ¿no? O que sea bastante más barato comprar un nuevo móvil desde cero que comprar un componente y repararlo. Tiene que haber otra tipología de diseños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de móviles está Fairphone como un exponente de móvil perfectamente reparable, es un smartphone, o sea, como que hay ya poco a poco exponentes que están cubriendo esa parte. Entonces, de innovación social, yo te diría que ahora mismo el gran eje de trabajo está en todo lo que tiene que ver con la economía circular, probablemente. Sería como el gran eje de trabajo a todos los niveles, tanto de residuos como de modelo de producción-consumo, como de plásticos, envases que nos llegan. O sea, y luego, evidentemente, la parte de reciclaje, pero hay tantos ejes de cambio de hábitos, de cambio de tantas cosas, que yo creo que es el gran eje de trabajo y va a ser crucial y fundamental para, bueno, retrasar ese punto de no retorno, ¿no? Que estamos ahí, bueno, cada vez más cerca de él. Vale, pues para cerrar esta sección de innovación, dime cuáles son tus 3 libros de cabecera sobre innovación, que pueden ser directamente sobre innovación o sobre temas que sean relevantes para la innovación. Chan, chan, chan. Vale. Tres. Madre mía, yo hubiera dicho 23. No. A ver, tres. Claro, yo pienso en innovación y claro, a mí siempre se me viene a la mente Christensen, Clayton Christensen, porque es el clásico, es el creador del concepto del dilema del innovador, ¿no? Por lo Ujú. tanto, alguno de Christensen tengo que decir eh, la solución del innovador o el ADN del innovador. Alguno de Christensen tiene que estar. Además, casi todos, como ha ido publicando con el tiempo, al final va haciendo como remezclas y lo va, va metiendo ideas de uno dentro del otro. Eh, otro que tiene que ver con la innovación y concretamente con la creatividad, y ahora yo se lo recomiendo mucho, se llama Creative Confidence, como confianza creativa. Y de los hermanos Kelly, ¿no? De Tom y David Kelly, ¿no? De IDEO, promotores de Design Thinking y demás, ¿no? Y es un libro muy interesante porque es un libro de democratizar la creatividad y no considerarlo casi como una especie de don con el que naces, sino que es algo que se puede cultivar y lo vincula mucho con la innovación y es algo que recomiendo mucho cuando doy clases, por ejemplo, en MBAs y demás de gente que no tiene nada que ver con el mundo de la innovación, que vienen de números y de Excel, cuando les digo esto es como, no, no, pero es que yo no soy creativo. Digo, vamos a ver, vamos a Es una ponerlo. creencia muy extendida y muy autolimitante porque es como tú dices, es una habilidad más. A mí me recuerda, me acuerdo también de los libros de Edward de Bono, que al final Sí, hace un poco lo mismo, lo que te explica en Lateral Thinking, pensamiento lateral, que está en español, eh, y otros libros que tiene sobre la creatividad, tengo ahí 3 o 4, que te enseña técnicas concretas. Es decir, incluso para dummies, no tienes que ser ningún experto, te puedes coger el libro, cogerte una técnica y empezar a experimentar ya, ¿no? O sea que sí, sí, tal cual. completamente de acuerdo con esa mentalidad. Pues te diría esos dos y claro, se me vienen libros que no son exactamente vinculados con la innovación, tipo Homo Deus o Antifrágil o Cisne Negro, pero Ah, bueno, el libro, sí, 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 espérate. El libro...
que vamos, lo tengo por aquí, por algún lado. El libro es que estoy pensando en el autor. Roberto Berganti, que se llama, bueno, me sale en inglés, Design Driven Innovation, como innovación dirigida a través del diseño, Design Driven Innovation. Libro bastante fácil de leer, muy didáctico, de proceso de innovación, muy interesante, sí. Perfecto. Berganti. Creo que es Berganti, a lo mejor me he metido un gazapo ahí, Bueno, pero con bueno, el creo que... nombre luego ya lo pondré Vale, en la página donde publicaré un poco el resumen tuyo y los temas que hemos tratado. Pondré los enlaces de los libros que has ido vale, comentando para que cualquiera que no se entere mucho ahora pueda ir a ellos. vale, Vale, vamos a empezar con la sección de aprender a aprender. vale. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos cuando intentamos aprender una nueva habilidad o un nuevo conocimiento? Vale. Errores que cometemos. Bien. A ver, yo diría que el primer error, y de hecho no sabría decir si es un error como tal y si es aplicable a todo aprendizaje, probablemente no. O sea, digamos que hay como cuando... Hay otra cosa que pasa mucho con nuestro cerebro, es que nuestro cerebro intenta siempre construir sobre lo existente, ¿no? Es decir, tú no aprendes algo y de alguna forma se almacena de manera desconectada de todo, sino que intenta generar asociaciones, intenta, pues esto está relacionado con esto y hay una especie como de lucha interna, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes algo que está totalmente vinculado con algo que ya conoces y construyes sobre ello, está genial. Pero un error que cometemos es cuando queremos realmente aprender algo que requiere un cambio de paradigma, o sea, requiere un cambio diferente, ¿no? Y pasa mucho en las compañías, cambio cultural o cambio organizacional. Antes trabajamos de una cierta manera, ahora vamos a meter Agile. Y lo voy a aprender como aprendía lo otro. ¿Vale? Pues ahí el gran error que cometemos es no intentar desaprender. De hecho, yo soy muy fan del concepto de desaprendizaje, que no tiene... El concepto de desaprender es literalmente elegir, aprender, y luego elegir un modelo alternativo de pensamiento, ¿no? Es decir, cuando yo digo que a mí me gusta hablar de aprendizaje con H intercalada, ¿no? Aprendizaje o aprender, como que tú has cogido ese aprendizaje, lo has hecho tuyo y lo has hecho activable, ¿no? Lo has interiorizado, ¿no? Lo has metido en esa memoria casi inconsciente. Claro, cuando llevas mucho tiempo haciendo las cosas de una cierta manera, va a entrar una nueva forma de hacer las cosas, va a entrar en conflicto, ¿no? Y de hecho me gusta visualizarlo mucho como un sesgo cognitivo, ¿no? Tú por defecto, ante una situación, tu cerebro salta por defecto un atajo, un heurístico, un sesgo cognitivo que dice, tienes que hacerlo así. Vale, pues yo elijo un modelo alternativo. Entonces, pongo esfuerzo en decir, no, este es mi sesgo, ¿no? Como tipo Daniel Kahneman, ¿no? Sistema 1, sistema 2, pensar rápido, pensar despacio, ¿vale? No, pensar rápido es mi sesgo cognitivo, vamos a empezar a pensar despacio porque necesito hacer ese cambio, ¿no? Y poco a poco, de alguna forma, vas activando de forma consciente un sistema alternativo. Vale, pues esto es agile, te tengo que hacer así. No, vuelvo otra vez. Y hay un punto de conflicto que requiere un esfuerzo. Con el tiempo, ese punto de conflicto, tu cerebro lo resuelve dando prioridad al nuevo modelo. Es decir, he desaprendido el modelo anterior para aprender uno nuevo. Y eso requiere tiempo, ¿no? De hecho, hay un vídeo muy, muy famoso de un youtuber que se llama, bueno, el canal de YouTube se llama Smarter Everyday, como siendo más inteligente cada día, y tiene un experimento que me parece maravilloso, que no lo he visto a nadie hacer nada remotamente parecido, que es que este tío desaprendió a montar en bicicleta. Entonces, montar en bicicleta, genial, perfecto. El tío le hicieron un experimento, se quedó súper rayado, que era que si el manillar lo girabas hacia tu derecha, la rueda iba hacia el otro lado. Si girabas para allá, la rueda... Entonces, él sabía perfectamente cómo operaba, pero era incapaz de montar, ¿no? Sabía, tenía el conocimiento de cómo operaba, pero no lo había interiorizado. Y pasó 8 meses aprendiendo a montar esa nueva bicicleta, desaprendiendo al otro y entrando como en conflicto de tu sesgo, el que te lleva por defecto a hacerlo de una cierta manera y el otro. Y es muy interesante porque al final del vídeo aprende a montar en bicicleta al revés y al final del vídeo intenta montar una bicicleta normal. Y no voy a decir lo que pasa, así veis el vídeo. Pero es muy Yo creo que interesante. me lo puedo imaginar lo que pasa. Es súper Bueno, ahí interesante. hay una dificultad adicional y es que muchas veces ni siquiera la gente que tiene que cambiar su manera de pensar sobre algo está convencida. Es decir, ya no es una cuestión de esa limitación, sino que ellos están igual en una clase, pero en el fondo su cerebro está desconectado porque no se creen eso que le estás contando. Incluso aunque ellos vayan conscientemente queriendo aprender, pero de alguna manera tienen una autolimitación también
que hace que ese cambio de paradigma de las empresas, sobre todo cuando la gente ya tiene ciertas edades y tiene las cosas como muy claras, sea complicadísimo. Total. Pues yo diría que eso es uno de los principales errores. Y otro, que además me voy a poner un poco activista con este porque soy bastante cansino y me hacen muy poco caso, que tiene que ver con aprender, tiene que ver con memorizar. Y es así. Es decir, ahora que estamos en la sociedad de a los 4 clics tengo el acceso a un conocimiento infinito, no me hace falta memorizar, porque puedo memorizar la forma de llegar a ello. Vale, pues ahí pasa un gran problema, que es si realmente, y además ya lo vinculo con la parte de polimatía, ¿no? Si realmente queremos asociar conceptos, construir sobre ellos, unir puntos, generar, o lo retenemos en nuestra cabeza, o eso del ¿sabes? Eso del exocerebro que está en mi Evernote o en mi no sé cuánto, no vas a construir sobre ello. Está ahí, perfecto, pero no eres incapaz de retenerlo y de construir algo, incluso algo novedoso. O sea, para generar un proceso de innovación o creativo, tienes que tener esas múltiples áreas de conocimiento para poder conectarlas. Entonces, aprender requiere memorizar. Es así, o sea, no queda otra. Requiere. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es necesario que gente como tú, que sabe de lo que habla, diga esto porque se ha implantado esa creencia de, pues con el GPS, ¿no? El móvil, esas herramientas que nos hacen la vida mucho más fácil, pero que al final nos convierten en unos inútiles totales para hacer la mayor parte de las cosas muy simples, como irte al supermercado sin poner el GPS. Que al final es lo que está ocurriendo. Tú le dejas al GPS que recuerde por ti y por lo tanto, pues luego se te olvida cómo ir. Eso, para ir al supermercado en coche, quizá no es muy importante. Pero si estás delegando otras cosas, ¿no? Como conocimientos que estás poniendo ahí diciendo, bueno, esto ya con tenerlo aquí me vale porque sé buscarlo, nos estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Claro, claro. Sobre todo, por ejemplo, cuando te dedicas bueno, o cuando te dedicas al mundo de la innovación o cuando quieres, como tú decías, ¿no? Intentar ser un poco más sabio cada día. Al final, eh, el convertirte, el tema de convertirte en una persona sabia no solamente tiene que ver con la adquisición de nuevos conocimientos, sino también de experiencias, de habilidades, como de alguna forma adquirir una perspectiva diferente de las cosas. Y eso solamente lo puedes conseguir si eso está en ti, no está en Mm. un ente externo. Eso, mientras no lo tengamos implantado a través de algún tipo de implantación biológica, ¿no? Que ocurrirá en algún Exacto. momento, pero de momento no Me- es así. Mejoramiento humano. Yo Que sé también que te soy. gustan mucho estos Sí. temas, no te lo he sacado porque al final no se puede tratar todo en el programa, pero bueno, David es un friki no sé si llamarlo futurismo, futurología o escenarios futuros. Algún día veremos la forma de hacer una colaboración específica sobre ese tema que es muy interesante también. Genial. ¿Qué método o sistema, si es que utilizas alguno, Ujú. tienes para aprender cosas nuevas? Vale, sí, yo utilizo un sistema y de hecho creo que por ahí tienes un libro que es MBA personal, el de Josh Sí. Kaufman. Vale, Mm. pues Josh Kaufman, yo la verdad que soy un tipo bastante friki de la productividad, o sea, llevo como, no sé, 12, 13 años eh, aprendiendo GTD, bueno, aprendí GTD al más bajísimo nivel, diferentes técnicas vinculadas con, pues eso, descarga de cualquier cosa de tarea que tengas en la mente. He probado todo tipo de herramientas, frameworks. Y concretamente Josh Kaufman lanzó un libro hace unos 5 años, pues 6 años, que se llama Cómo aprender cualquier cosa, How to Learn Anything, las primeras 20 horas. Y el tipo, yo ya estaba utilizando un método anterior que lo planteó otro autor que se llama Timothy Ferris, el de la jornada laboral de 4 horas, tipo súper cachondo, es un canalla, es grandioso. Bueno, pues el tipo planteaba una metodología, pero bueno, me parecía bastante compleja, un poco enrevesada. Y Geoff Kaufman planteó una metodología en ese libro muy sencilla. Y la mezclé de alguna forma con cosas que ya tenía y me salió una metodología que además enseño, que tiene que ver con 3 grandes bloques y en cada bloque tres pasos, ¿no? Pero bueno, para no profundizar, los 3 grandes bloques son deconstruir, es decir, cuando realmente quieres abordar un nuevo conocimiento, lo que tienes que hacer es deconstruirlo. Y ese deconstruirlo es básicamente ver cuáles son los bloques fundamentales de ese conocimiento asociados a un objetivo concreto, ¿no? Es decir, a mí, yo por ejemplo antes decía, voy a aprender blockchain, y era como un mundo fractal donde lo abrías y te perdías y tal, y ahora es como, no, vamos a ver, voy a poner un objetivo smart, ¿no? Un objetivo medible, acotable en el tiempo, que sea específico, que lo pueda definir, y a partir de ahí, con esos objetivos smart, yo digo, bueno,
quiero aprender esto de blockchain para esto en este tiempo, ¿no? Y a partir de ahí digo, si quiero conseguir esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy descomponiendo bloques, ¿no? Y tengo como mi primer paso es deconstruir eso. Y tengo la figura del mentor, que siempre tengo un mentor cuando quiero aprender algo, un colega que le puedo decir, oye, tal, que me ayude a definir cositas. Tengo también fuentes de información para poder ya desgranarlo, ya tengo eso bastante depurado. Entonces, deconstruyo el conocimiento y me genero un plan de aprendizaje. Vale, y digo, vale, quiero aprender esto y a partir de ahí yo ya tengo un hábito en momentos de la semana que dedico a aprender. Ya sea a consumir, a leer información nueva o a dedicarme a aprender. Por ejemplo, yo soy una persona que se duerme relativamente temprano, pero madruga mucho. Entonces tengo ahí momentos de soledad donde aprendo, donde me siento a estudiar, ¿no? Esa es la primera fase de construir. La segunda tiene que ver con aprender, con H intercalada, que yo digo aprender básicamente con ese, digamos que el primer procesado y memorización de la información, ¿vale? Ese punto donde empiezas a leer todo por primera vez, te haces una serie de esquemas, yo por ejemplo doy muchas recomendaciones de asociaciones mentales, metáforas visuales, o sea, una serie como de recomendaciones para intentar entender y memorizar más rápido, ¿no? Entonces, ese punto inicial de memorizar las cosas, con una técnica también que es, bueno, la verdad que yo no utilizo no utilizo la que voy a decir, sino una cosa tuneada, pero se parece a la Pomodoro, que tiene que ver con, mira, si tengo, elemento, una hora, esa hora la parto en trocitos equidistantes, donde después de cada trocito tengo un descanso, ¿vale? Ese punto de consolido aprendizaje y desconecto, y si tengo que hacer llamadas o lo que sea, pues lo tengo ahí, ¿no? Entonces, divido eso en cachitos y sé que al final del proceso voy a tener un tiempo mayor de esparcimiento y descanso, ¿no? Que tiene que ver con el tema de foco y gratificación, ¿no? Foco y recompensa para tu cerebro, ¿no? Entonces, el segundo punto es proceso, memorizo, ¿vale? Y con esto de poner foco y no estar, porque al final si estás como notificación, enlace, al final es imposible, no vas a poder memorizarlo. Y a partir de ahí el tercer bloque es practicar, porque no queda otra. Primero memorizas y luego tienes que practicar hasta conseguir llevarlo desde la memoria a corto plazo a la memoria a medio y de memoria a medio a largo y en todo caso te lo llevas a la memoria procedural, ya cuando te la llevas ya a la parte más inconsciente de ti, ¿no? Y la de practicar, pues depende de lo que hagas, pero te puedes comprometer y tener un proceso de práctica, puedes tener herramientas, por ejemplo, herramientas más a nivel conceptual, pues hay una que se llama Anki App, que es una aplicación de tarjetitas. Van saliendo tarjetas diciendo, esto era no sé qué cosa, pum, sí, pum. Sí, no, acierto no, la frecuencia cambia dependiendo de si aciertas mucho, pues te reduce la frecuencia de esa tarjeta que no te salga. Si aciertas poco, pues te sale con más frecuencia para que recuerdes. Bueno, son diferentes fórmulas para poder practicar. Y hasta que cultives un hábito, no queda otra. Ahí viene también el tema de procrastinación, el tema de sacar tiempo, de organización, de productividad. Pero en el fondo son esos tres grandes bloques y bueno, gran parte, no todo, pero gran parte viene de ese libro de Kaufman que a mí por lo menos me abrió mente. Vale, vamos a ver si te he entendido bien. Lo primero que haces es, vamos a aprender blockchain. Cojo el blockchain y lo parto en trozos, ¿no? Como el blockchain tiene estas patas principales, ¿no? Me voy a la Wikipedia, veo un poco cuáles son los conceptos más importantes para aprender blockchain y me organizo, ¿no? Sí, hay antes un objetivo. Es decir, Vale, no quiero aprender todo blockchain o no quiero aprender a programar en blockchain. Por ejemplo, hay gente que vale, dice, quiero aprender a entender qué demonios es esto de blockchain, a tener los vale. conocimientos básicos, a ver qué frameworks hay o a ver qué... Quiero aprender como lo mínimo indispensable, imagínate, porque tiene que ser medible, para poder explicárselo a mi madre, por Vale. ejemplo. Vale, Y imagínate que ese es tu... imagínate que me pongo una semana para hacerlo y entonces lo que tú dices es, vale, tienes una semana, te tienes que organizar imagínate que son tres conceptos principales y me voy a poner el lunes, el miércoles y el sábado, Sí, ¿vale? Entonces, cuando me pongo, tú te planteas también un sistema tipo Pomodoro, que básicamente es ponerte un tiempo de concentración máxima sí, para aprender el concepto que estoy tratando en ese momento. Por ejemplo, el concepto uno, pues me pongo media hora seguida y luego tienes un descanso que es esa parte de gratificación para que, digamos, tengas ganas de volverte a poner para tener esa gratificación, ¿no? Que puede ser un exacto, descanso o puede ser comerte una golosina o un trozo de lo que chocolate, lo sea, que te guste, ¿no? Luego te pones exacto, como un cebón, pero bueno. correcto. Y luego tienes la parte de, oye, voy a ver si realmente esto que he estado estudiando realmente me lo sé, ¿no? Que es la parte de la práctica, la de, oye, voy a ponerlo en práctica y voy a ver si realmente, por ejemplo, yo he enseñado hace poco la técnica de Feynman, que es Sí, precisamente eso, ¿no? Intentar
acordarte del concepto, por ejemplo, que has estudiado, pero sin mirártelo y escribir todo lo que sepas sobre él. Y luego voy a la fuente y veo si efectivamente me acordaba y completo lo que no sabía. ¿Básicamente Correcto. sería eso? Sí, ahí puntualizar dos cosas. En la fase 3, que es la fase de práctica, dos cosas. La primera, digamos que el cerebro funciona de una manera bastante curiosa con una cosa que se llama el efecto espaciador, que significa que no es lo mismo realmente, o sea, no es lo mismo pegarte un atracón de 10 horas un día que una hora cada día durante 10 días seguidos, ¿no? Es decir, el cerebro tiene ese punto de cuanto más refresques algo, más intensidad o importancia le da de cara a recordarlo, ¿vale? Por lo tanto, ese punto de práctica también lo puedes espaciar en el tiempo, ¿no? Vas espaciando, a lo mejor a la semana siguiente dices, voy a practicarlo, me lo sé, ya está. Ahí puedes tener lo que se llama la ilusión del aprendizaje, ¿no? Es decir, creo que me lo sé, pero de repente de un mes ya no me acuerdo, ¿no? Pues de alguna forma espaciarlo. Y la otra cosa que conecto con Feynman, bueno, es interesante, y además yo lo hago mucho, intentar generar algún tipo de proyecto o aplicación de lo que aprendes, ¿no? Es decir, vale, si yo aprendo blockchain, intentar ponerme algo. Voy a hacer un proyecto, se lo voy a explicar a alguien, voy a montar una charla, lo que sea. Y de hecho, una cosa que contaba Feynman que me gustaba mucho, él tenía el apodo, ¿no?, del gran explicador, ¿no? Porque era capaz de explicar cosas de manera muy, muy sencilla y con una complejidad muy grande por detrás, ¿no? Y él decía que de alguna forma, si no lo puedes explicar de manera sencilla, es que no lo has aprendido, ¿no? Y yo intento hacer eso. De alguna forma intento explicar de manera sencilla. A mí mi reto es cuando se lo explico a alguien, imagínate, algo muy técnico a alguien que no es nada técnico, ¿no? Entonces, intentar explicarlo de manera muy sencilla para ver si yo lo he entendido, porque me pone la tesis, me pone en un reto de decir, no, pero espera, esto no lo he entendido, ostras, espérate. A ver cómo de alguna forma lo reubico para que se entienda. Entonces, esa parte es importante. De hecho, Muy fíjate, bien. hace unos años creé un experimento que fue hace 2 años. Lancé un blog que se llama Future Today, que ahora está convertido en newsletter, pero en ese momento era un Lo blog. conozco bien. Bueno, pues en el blog hace 2 años mi objetivo era intentar compartir con la gente, dado que yo no podía dar clases de todo, ¿no? Escribía artículos para intentar explicarle a otras personas conceptos como la inteligencia artificial o el blockchain de manera sencilla, intentando consolidar mi propio aprendizaje. O sea que también hay fórmulas muy diversas para intentar poder consolidarlo. Sí, yo si tuviese que decir de todo lo que has explicado, que me parece brutal, si lográis hacer todo lo que dice David, bueno, garantizado el aprendizaje. Pero fíjate, si tuviese que quedarme con una cosa, me quedaría con esta última que has dicho, porque es un poco la prueba de fuego. Porque yo puedo tener un mal método o un método distinto al que acabas de explicar y al final en esa prueba de fuego, que es ponerlo en práctica, contárselo a alguien, escribir en un blog o hacer un podcast, lo que queráis, ahí es donde vais a ver si realmente vuestro método funciona o no, porque el tema de la ilusión de aprendizaje es muy real, ¿eh? Incluso tú y yo que conocemos el concepto nos pasa. O sea, ya el Nos que ni pasa a siquiera se lo ha todos. planteado nunca, pues imagínate. Así que, perfecto. ¿Qué filtros utilizas para...? Porque tú como adicto al aprendizaje, igual que yo, tendrás el mismo problema que tengo yo muchas veces. Y es que tengo tal cantidad de cosas, de información, de cosas que me interesan, que muchas veces eso me abruma y me genera una sobrecarga y una fatiga mental. Entonces, ¿utilizas alguna manera de filtrar toda esa información? ¿O no? ¿O es a lo loco, a lo loco? No, me hace gracia porque, o sea, mira que he utilizado técnicas y fórmulas y herramientas y al final siempre acabo con una infinidad de cosas que es inabordable desde el punto de vista de necesitaría varias vidas o no sé, o cogerme varios años sabáticos para procesar toda esa información. Pero bueno, específicamente eso para la parte de volumen de información. Pero para la pregunta concreta que me parece interesante, que es que no te abrume o que no te genere estrés mental, y hay un principio de GTD, de Getting Things Done, que a mí me pareció, bueno, aunque no hagas GTD, me parece una clave fundamental, que es que intentes no retener en tu cabeza cosas fútiles. Es decir, retén el conocimiento, pero no retengas en tu cabeza que pasado mañana tienes un entregable o que tienes una reunión con fulanito dentro de una hora, ese tipo de cosas no puedes retener, ¿no? Tienes que eso lo vuelcas en algún lado, ¿no? Pues tenemos el calendar para las reuniones, tenemos no sé cuánto, tal, tenemos la aplicación de notas. Yo para el tema de conocimiento, es decir, lo que me queda por leer, ¿no? Lo que me queda por aprender, yo ahora mismo utilizo Notion. Y lo que hago principalmente es, me da mucha tranquilidad cuando encuentro algo que me parece interesante, dejarlo ahí.
Entonces lo dejo en Notion y me da tranquilidad mental. ¿Por qué? Porque está ahí. A lo mejor nunca lo leeré, pero me da tranquilidad mental que está ahí. Y cuando lo meto en Notion, como puedes crear bases de datos y hay una aplicación móvil y tienes un add-on para el navegador, voy enviando cositas etiquetadas y las voy etiquetando y están ahí. Y me ha pasado muchas veces que digo, ostras, voy a empezar a tirar de aquí, ¿vale? Y empiezo a leer. Eso me pasa muy pocas veces porque sigo metiendo tantas cosas que al final es imposible. Pero bueno, lo que sí me pasa es, digo, ostras, tengo que leer sobre este tema. Voy a mirar en etiquetas lo que he guardado sobre este tema. Y ahí sí que de repente me leo 20 o 25 cosas de golpe. ¿Vale? Por ejemplo, eso me pasa ahora con la newsletter. Yo en la newsletter tengo newsletter semanal donde comparto 10 noticias. Vale, pues todo lo que voy leyendo que me parece medianamente interesante, lo voy metiendo en el Notion y los jueves por la noche, antes lo envío cada viernes, jueves por la noche me meto ahí, me meto en la etiqueta de futuros, que es la que tengo vinculada con eso, y a partir de ahí ya proceso esa información y es la que comparto. Entonces, para mí es imposible coger igual o menor cantidad de información de la que soy capaz de procesar. Es decir, va a haber más todavía. Siempre. Y siempre va a haber más. Pero me da una tranquilidad mental saber que está ahí. Eso que me ha parecido interesante en algún punto del tiempo, lo tengo ahí etiquetado. Entonces, eso es lo que me da tranquilidad. Sí, Y no hago lo tienes esta mismo con ansiedad cursos. de cuando ves un artículo que te interesa mucho, pero no puedes leerlo en ese momento, decir, ay, ay, se me va a olvidar, tal, no, porque directamente coges, lo metes Correcto. ahí, perfecto. Y me pasa con cursos. Ujú. De repente, ostras, un curso de antropología empresarial, ostras, un curso de filosofía aplicada, no sé cuánto, ostras, un curso de no sé cuánto. Pum, lo voy metiendo en Notion, lo voy metiendo en Notion. Y sí que de vez en cuando le pongo una etiqueta, por ejemplo, el tema de los cursos es interesante porque cuando son cursos online, digamos, no síncronos, ¿vale? Yo lo meto ahí y digo, bueno, algún día los haré. Están ahí, ¿vale? Y de vez en cuando digo, ostras, no tengo ningún curso, tiro de ahí. Pero cuando son cursos que tienen una fecha concreta, vale, sí que lo meto en Notion con esa fecha y me pongo un recordatorio. Ujú. Vale, para ver si en la edición de septiembre me da la vida para apuntarme. O sea que Muy sí, bien. sí, sí. Vamos a terminar esta sección igual que en la anterior, que es libros de cabecera para aprender a aprender. Vale. Vale, vamos, el que recomiendo sí o sí, que me parece fascinante, es un libro que se llama ¿Cómo aprendemos? De un neurocientífico francés que se llama Stanislas Dehaene. Brutal, o sea, una cosa brutal de libro. Además, es un libro bastante científico, pero contado de una manera muy, muy sencilla, así como de introductoria al mundo a las ciencias cognitivas. Eh, Hay otro que se llama ¿Cómo aprendemos? De Héctor Ruiz. Sí. Bueno, que está bastante bien. O sea, no tiene nada que ver con el con lo de Jaime, pero el de Héctor Ruiz también está bien. Es quizá un poco más de claves, más de. El de cómo aprendemos, el de Stanislas, es bastante más de experimentos científicos y lo que pasa y te lo explica y hallazgos. Y como tercero diría, bueno, diría el de Barbara Oakley, el de Mindshift. Barbara Oakley es una autora que se dio a conocer por tener el curso de Coursera más hecho de la historia de Coursera, que se llama básicamente Cómo aprendemos. Y lo petó masivamente. Y entonces ha escrito varios libros. El último se llama Mindshift, que además de alguna forma construye sobre lo anterior. Por lo tanto, si lees este último, ya no hace falta leer los anteriores. Y es muy interesante. Muy, muy interesante. Estupendo, sí, tres grandes elecciones. No me he leído los tres, pero el de Héctor Ruiz lo recomiendo mucho, así que el primero me lo apunto ya porque lo he visto muchas veces por ahí y es el típico libro que decía, ¿me aportará algo más que lo que ya he leído? Pero por lo que me dices, Uf, me sí, parece sí. que sí, así que Interesante. me lo pillaré. Muy bien, pues ya solo quedan tres preguntas, que son las preguntas que hacemos siempre entre polímatas, que es la primera de todas. Son preguntas que tienen su enjundia, pero no espero de ti que me hagas una tesis sobre el tema porque no nos da la vida. Pero así, en pocas palabras, ¿qué recomendarías a alguien que quiera ser un poquito más sabio cada día? Vale, yo recomendaría estar en una constante actividad de aprendizaje, es decir, que de alguna forma aprendizaje activo, porque constantemente estamos como consumiendo información, pero digo aprendizaje activo, de temas inconexos. Es decir, intentar tener aprendizaje activo de temas que no vayan siempre en el mismo vertical, sino que toquen diferentes verticales. Diría que eso. Y luego bueno, quizá estar ya no solamente estar en la fase de aprendizaje, sino en la fase más de experimentar o experiencial
en constante cambio. Cambiar de curro, cambiar de proyecto, cambiar de equipos de trabajo, cambiar. Yo creo que eso enriquece y creo que te hace más sabio. Muy interesante este último punto. ¿Cuáles son para ti los 3 principios más importantes que dirigen el mundo? Ya te he comentado antes de que entrásemos en antena. Esta pregunta, como sé que es delicada, ¡Ostras! cuando hablo de principios me refiero a cosas que eran importantes hace 10.000 años y que siguen siendo importantes ahora y que serán importantes dentro de 10.000 años probablemente. Vale, bueno, cojo el comodín de las dos cosas que hemos visto, ¿no? Es decir, creo que un primer principio es el aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje y la capacidad de aprender, y además estamos diseñados para ello, y tenemos ese maravilloso mecanismo, ¿no?, de flexibilidad cognitiva o de neuroplasticidad. Yo creo que aprender, yo creo que es un gran principio, por el que, y además creo que nos ha llevado como especie a donde estamos ahora mismo. O sea Totalmente. que sería uno de los grandes principios. El segundo me cojo el otro comodín, que es el de la innovación, que lo vinculo, no me gustaría vincularlo al aspecto más empresarial, como de innovar, sino más de la búsqueda constante, como de la materialización de la curiosidad y la exploración, ¿no? Como innovar, pero materializando satisfaciendo esa curiosidad y esa exploración y materializándolo en soluciones que nos hagan la vida mejor a todos. Yo creo que ese es otro gran principio, probablemente. Y el tercero, claro, pues son principios que no tienen por qué ser buenos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cosas que mueven el mundo, efectivamente, no tienen por qué ser buenas. Claro, a mí me gustaría que fuera diferente, ¿vale? Pero yo creo que hay un principio que creo que ha estado presente ahí y ojalá, y con lo que hemos hablado de la innovación social, cambie, ¿no? O de alguna forma se matice o nos lleve a otro sitio, que es literalmente digamos, el beneficio individual versus lo colectivo, ¿no? Yo creo que hay un principio que yo te diría que, y además, citando aquí a Harari, ¿no? En Sapiens, casi vino desde el punto de cuando dejamos de ser nómadas recolectores y nos asentamos y generamos ¿no?, la capacidad de visualizar a futuro y generar cultivos, ¿no? Y cuando se materializa ese verbo, los verbos en futuro, ¿no? Y tengo que planificar porque vienen las estaciones y tal. Ahí es cuando se empieza a generar casi la propiedad privada, ¿no? Porque esto es mío, porque yo antes era como mucho más gregario, ¿no? Y yo creo que desde ese punto nos hemos ido a un extremo absoluto y radical, que es literalmente velar por el beneficio propio. Ya no digo versus el resto, sino pese al resto, ¿no? Lo cual me parece muy triste porque nos ha llevado a donde está ahora mismo. Yo creo que puede haber un equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio donde puede haber personas que sean más ambiciosas que otras, gente que se le ocurre más, pero en el fondo estamos viviendo todos en el mismo contexto y el mismo planeta, literalmente. Por lo tanto, o de alguna forma llegamos a un equilibrio sistémico o esto se rompe. Entonces yo espero que la innovación social no cambie este principio que ha estado presente durante mucho tiempo, pero por lo menos lo suavice llegándolo a una especie como de equilibrio, ¿no? Que los gaps se reduzcan. Y no todos somos iguales, por lo tanto no todos podemos ser iguales, ni aspirar a lo mismo, ni tener lo mismo, ni Sí. querer lo mismo. Tú Pero básicamente lo que estás diciendo, si te he entendido bien, es que los seres humanos tenemos, digamos, codificado en nuestro ADN una parte que es muy egoísta y que eso hace que ciertos comportamientos se perpetúen, a no ser que, como sociedad, de alguna manera, generemos un entorno cultural que mantenga eso a raya, ¿no? exacto. Y de hecho diría que ha habido muchos ejemplos en los que no nos damos cuenta, pero hay zonas, barrios, incluso hay países enteros en el que, bueno, se han llevado a la miseria literalmente. Y el gap que ha hecho, o sea, digamos que esa distancia tanto de los 1% de toda la población, donde el 99% están en la miseria, ese 1% es incapaz de vivir en ese sitio. Porque vivimos en un contexto. Por lo tanto, es en beneficio de todos, literalmente, en que no haya un gap tan grande, sino que sea un punto más equilibrado. Y velar, evidentemente, por uno mismo. De hecho, fíjate, hace poco daba un curso sobre negociación y yo creo que también ha habido un tránsito de la negociación desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? De winners takes all y de uno gana y otro pierde, a la cooperación, ¿no? Negociación desde el punto de vista de la cooperación, desde un win-win. Y a lo mejor el win-win no es puro, ¿no? Y hay una pelín diferencia, pero se llega a un equilibrio, ¿no? Lo que en teoría de juegos, ¿no? Es el equilibrio de Nash y ese punto de equilibrio donde hay
dos ganancias lo más cercanas posibles, ¿no? Yo aspiro a intentar llegar a ese equilibrio con este cambio, aunque dicho así, el principio todavía prevalece. Muy bien, me parece muy interesante tu reflexión porque creo que muchas veces estamos en un extremo o estamos en el otro. Hay gente que directamente prefiere no ver cómo funciona el mundo y cómo funciona la realidad de los seres humanos, ¿no? Es como, no, el ser humano no es egoísta, en realidad no es egoísta. Y hay otros que se van al extremo contrario. No, el ser humano es egoísta y como es egoísta esto no se puede cambiar, ¿no? Y yo creo que probablemente la verdad está en un punto intermedio entre ambos. Sí, El ser humano es egoísta, sí, pero también coopera. También estamos exacto. diseñados para cooperar. Entonces, veamos qué podemos hacer para no reprimir a ninguno de los dos entes, ¿no?, que conviven en nosotros. Yo, Muy yo, bien, yo, yo siempre digo que el ser humano está lleno de contrariedades y que no totalmente, es binario. totalmente. Hay un montón de... y el ser humano cambia. Pues no es lo mismo cuando tienes 22 años y estás en un estatus vital o si naces en una cierta familia o una cierta cultura, porque ya naces literalmente con una serie de creencias y prejuicios y te definen, ¿no? Y si, por ejemplo, yo qué sé, cambia tu vida para bien o para mal, eso te cambia literalmente. Y estás constantemente en una especie como de tensión interna. Entonces, yo creo que meter a los humanos, digamos, en cajitas y encima en dos cajitas, siempre binario, es un error muy grande que cometemos además mucho. Estupendo. Pues la última pregunta ya. ¿Qué polímatas o aprendices de polímatas? La palabra polímata para mí es un poco así porque a veces da la sensación de que si te consideras polímata es como un poco arrogante, ¿no? Como que ya lo sabes todo. En realidad polímata significa aprender mucho. O sea, es literalmente gente que nos gusta aprender mucho, no que seamos sabios ni Leonardo da Vinci ni nada por el estilo. Lo digo aquí por si alguno... Bien, bien. Entonces, ¿qué tres polímatas o aprendices de polímatas te gustaría que entreviste entre polímatas próximamente? A ver, yo la primera que se me viene a la mente es Mónica Quintana, que Ujú. compartimos múltiples proyectos profesionales y de vida también, porque es mi pareja. Pero vamos, probablemente sea la polímata más de libro que conozco, o sea, literalmente, ¿no? Y persona sabia donde las haya. O sea, que Mónica Quintana sería la primera. La segunda, diría que Luis Villa, que es un tipo súper interesante que ha estado muy vinculado al mundo de la consultoría estratégica y de innovación y tiene una cabeza muy grande, no de tamaño, pero de conocimiento, de conocimientos muy diversos, un tipo muy curioso que le da mucho al coco y que combina diferentes, tipo muy reflexivo y que combina como diferentes áreas de expertise que más todas son igualmente interesantes. Y, y como tercero, eh, pues diría que Alberto Barreiro. Ujú. Alberto Barreiro es un tipo bastante interesante, también muy vinculado al mundo de la innovación y de la estrategia, combinando, bueno, una visión bastante humanista con una bastante tecnológica y digital, porque ha estado en consultoras tipo Barrabés, ahora está ha montado un curso que se llama Become, muy interesante, que combina tanto el desarrollo como la parte más profunda, ¿no? De autoconocimiento y de propósito de cada uno, pero con una parte muy práctica y de procesos de innovación. Un tipo que hibrida yo creo que muchas skills y muchas áreas de conocimiento, o sea que sí. Estupendo, pues tomo nota y es probable que próximamente tengamos alguno de ellos aquí. Y nada, David, oye, te agradezco mucho que después de un día largo de trabajo hayas aceptado una entrevista tan dura como esta. Ha sido pues un placer, he aprendido muchísimas cosas y bueno, pues espero verte pronto por aquí. Igualmente, yo un súper placer de compartir y también de aprender, o sea que un súper placer. Hablamos, chao. Chao. Dos cosas importantes para terminar. La primera es que he creado un artículo dentro de polímatas.com donde puedes ver un resumen de todo lo que hemos hablado David y yo, algunas citas importantes, dónde seguirle y sobre todo, que sé que os interesa mucho, todos los enlaces a los libros que hemos mencionado y no solo a los libros, sino también un poco a los frameworks que ha ido mencionando David durante la entrevista y que me parecen súper interesantes para profundizar en todo lo que ha comentado. Segundo punto.
Para estar atentos a las siguientes entrevistas, lo único que tenéis que hacer es meteros en polímatas.com y suscribiros a la newsletter. Ahí os voy a avisar de todas las entrevistas que vayamos haciendo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.